Hola, ¿cómo están, amigos? Les saluda su amigo Jorge Prado en un video más aquí para nuestro canal de YouTube, aquí W Deportes, ya lo saben, síganos a través de YouTube, también en las redes sociales. También me pueden seguir en Twitter como @PradoDeportes, en Instagram también como @PradoDeportes, o darle W Deportes en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y hoy venimos a hablar pues de este hueco que deja Ultiminio Sugar Ramos, que el día de ayer fallece, una de las grandes leyendas no solamente del boxeo cubano, sino también del boxeo mexicano, porque Ultiminio radicó prácticamente la mitad de su vida en nuestro país y deja grandes amigos, grandes recuerdos. Y quiero platicar porque desde que comencé con mi afición por el boxeo he tenido la fortuna de entrevistar a diversas personalidades de este bonito deporte, desde miembros del Salón de la Fama hasta boxeadores amateurs, pero de todas las personalidades a las que he entrevistado hay uno que marca la diferencia, un hombre con una personalidad inigualable, un estilo único y un carisma particular que lo hacen especial, por supuesto en mis recuerdos de esta trayectoria que vengo haciendo entrevistas, platicando con personalidades, etcétera. Recuerdo aquel encuentro con Ultiminio Ramos, fue aproximadamente en el mes de octubre de hace 5 años, si no mal recuerdo. Eran aproximadamente las 8 de la noche, la Ciudad de México. Esto fue en uno de los barrios más populares de esta ciudad, que es el barrio de Santa María la Ribera, un barrio donde pues por supuesto el ícono es el kiosco Morisco, este kiosco que es uno de los regalos arquitectónicos que tiene la Ciudad de México, algo impresionante. Si no han ido, yo les recomiendo que se den una vuelta, es precioso. Y ese kiosco originalmente estaba en la Alameda Central y posteriormente lo llevaron a la Santa María la Ribera, un barrio pues donde han vivido grandes personalidades. Ahí vivió Cantinflas, ahí vivió el Dr. Atl, este artista que de hecho hay una calle que se llama Dr. Atl, Jaime Sabinas. Se dice que Porfirio Díaz tenía una casa en la calle de Sabino. De hecho también ahí comenzó su carrera José Alfredo Jiménez en uno de los bares de este famoso barrio. Así es que bueno, un barrio controversial. Yo recuerdo aquella noche donde pues me di cita con Ultiminio Ramos. De pronto llegué a su domicilio, toqué el timbre y bueno, yo recuerdo que estaba así con el celular mirando hacia el piso, y cuando abren la puerta lo primero que veo son unos zapatos bien lustrados, de 2 colores, y mientras iba yo subiendo la mirada veía este pantalón muy planchado, muy estilizado, con un saco y un traje color beige, y por supuesto un sombrero color azul, muy al estilo. Y escuchar la voz de Ultiminio: bienvenido, ¿cómo está, hijo? Que no sé qué, pásale. Esa picardía, esa simpatía, ese carisma tremendo de Ultiminio Ramos. Posteriormente caminé hacia su casa, y en este trayecto de la puerta, porque si bien recuerdo eran unos departamentos y Ultiminio vivía en el fondo, había un pasillo largo donde yo tenía que caminar para llegar al departamento de Ultiminio. Cuando íbamos caminando hacia el pasillo, yo venía pensando, seguramente cuando abra la puerta de Ultiminio vamos a ver una casa repleta de cuadros de boxeo, fotografías, guantes de box colgados en las paredes. Y bueno, recuerdo que abre la puerta y yo seguía buscando estas imágenes, y la verdad es que pues no vi nada, ¿no? Todo era un departamento normal, un hogar, evidentemente un hogar, una casa muy acogedora. Recuerdo su esposa muy amable, Angélica, que nos ofreció algo de tomar antes de comenzar a hablar de boxeo, porque nosotros fuimos a hacer una entrevista con Ultiminio Sugar Ramos. Él al final de su vida, al final en estos tiempos, él pues de pronto ya se le olvidaban algunas cosas, y las entrevistas pero no dejaba de tener este carisma. Yo recuerdo que comenzamos a hablar de box y yo le preguntaba que cómo se sentía, y él siempre te respondía muy a su estilo, con bromas y con ese carisma, que él estaba muy bien a pesar del fuerte cáncer del que falleció.
Posteriormente, a los pocos minutos de entrar, comenzamos a hablar de boxeo con Ultiminio. Y antes de platicar sobre esa gran trayectoria que tenía Ultiminio, yo quiero reiterar un tema que me llamó mucho la atención el día que platiqué con Ultiminio y que hice esta entrevista. Fue las veces que mencionó a su padre en esta entrevista. Él mencionó a su padre probablemente unas 35 veces durante esta plática. Ultiminio Ramos me mencionaba que él siempre quiso darle este gusto a su padre de que tuviera un campeón. Probablemente el gran amor de su vida de Ultiminio fue el padre, y ahora se reencuentra con Lázaro Ramos Betancur, así se llamaba el padre de Ultiminio, quien pues él fue pues prácticamente en la inspiración. Ultiminio tiene una carrera extraordinaria, tuvo más de 100 peleas como amateur, fue campeón pluma. En la isla cubana tuvo grandes batallas, prácticamente derrotó a todas las grandes de esa división, y tuvo un percance allá en la isla cubana cuando tuvo una pelea donde aquel boxeador a los 2 días después de pelear con Ultiminio Sugar Ramos falleció. Esto a consecuencia de la ráfaga de golpes que recibió por parte de Ultiminio. Ultiminio tenía un punch devastador, un golpeador nato, y tenía una fuerza extraordinaria, un boxeador de mucha calidad. Posteriormente él llegó a Panamá. En Panamá también brilló, por supuesto, con los guantes. Allá en Panamá él estuvo trabajando un tiempo también como bolero, y hasta llegar a nuestro país llegó con el Mantequilla Nápoles y con Kid Rapidez, estos cubanos que llegaron a brillar a México. También gran amigo de Mantequilla Nápoles, uno de los grandes leyendas, no solamente del boxeo cubano, sino también del boxeo mexicano. Y Ultiminio Sugar Ramos llegó a nuestro país, viviendo en el famosísimo Hotel Virreyes, muy cerca de donde estaba ubicado el Jordán, el gimnasio Jordán, que era donde entrenaba Mantequilla Nápoles, Kid Rapidez y Ultiminio Ramos. Antes gimnasio Jordán, ahora nuevo Jordán, pero que estaba muy cerca de este lugar. Y alguna vez platicando con Ultiminio, él me comentaba de la disciplina y la seriedad que le ponía al boxeo. Se molestaba a veces al ver a sus colegas en el billar que estaba a la vuelta del Hotel Virreyes, y él me decía que muchos de ellos, como bien sabemos en la historia del boxeo, se han perdido en el alcohol y en las drogas, y Ultiminio siempre pensando en darle esta gloria, en darle esta satisfacción a su padre, y logrando cada uno de los objetivos. Ultiminio es miembro del Salón de la Fama de Canastota, Nueva York. Es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos en Cuba, del boxeo cubano. Él es originario de Matanzas, Cuba, y bueno, Ultiminio siempre estará en el recuerdo de todos los aficionados. Lo que hizo en el boxeo, creo que todos lo sabemos, todos los que somos aficionados a este bonito deporte sabemos cuál es la gran carrera que tuvo Ultiminio Ramos. Pero yo quería hablar para recordar a esta anécdota, esta entrevista que tuve con Ultiminio, y recordar el gran amor que tenía por su padre y esa gran inspiración que probablemente fue lo que siempre lo impulsó a dar más, a dar el resto. Y muy agradable Ultiminio. Él me mencionó, como les decía, unas 35, no sé cuántas veces a su padre, diciendo que él y que todo lo que había hecho, lo había hecho por este señor Ramos Betancur, que su nombre era Lázaro Ramos Betancur, que ahora pues se reencuentra con Ultiminio, y ojalá que Ultiminio esté platicando de todas esas glorias con su padre ahora en el más allá. Y pues desde aquí recordamos a Ultiminio con mucho cariño, con mucho respeto, porque para mí fue probablemente una de las personas que más me enseñó. Y me quiero despedir con esa frase que nunca se me va a olvidar de Ultiminio Ramos, cuando me dijo: el deporte contemporáneo, el boxeo contemporáneo está pasando por un mal momento. No es por culpa de los organismos, de los boxeadores, no es por culpa de los entrenadores, es por culpa de los aficionados, que no exigen un espectáculo digno. Cuando los aficionados vayan y paguen un boleto y exijan un espectáculo digno, esto va a cambiar, y veremos
un boxeo diferente, un boxeo de calidad, un boxeo mejor. Eso fue lo que aprendí de Ultiminio Ramos, esa gran frase. Y desde aquí, Ultiminio, te mando un abrazo y nos vemos. Ya lo saben, síganme en Twitter, @PravoDeportes. Nos vemos en la próxima.